Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de AWS 101. Hoy vamos a continuar con nuestro aprendiendo Docker, ¿m? Pero les tengo una sorpresa, vamos a dejar de estar 100% en la consola y trabajando en nuestro local para empezar ya a interactuar un poquitito con la nube de AWS. Así que si ya están listos, vamos directo a los conceptos teóricos. El primer concepto teórico que vamos a aprender hoy es sobre los registry. ¿Qué son los registry de Docker? Bueno, básicamente nosotros cuando trabajamos con Docker generamos imágenes de nuestro sistema operativo que empiezan a generar capas. Eso recuerden que lo hablamos en los primeros capítulos de AWS 101 con Docker. Entonces, estas capas se van almacenando cada vez que nosotros buildeamos nuestra imagen y luego le vamos agregando funcionalidades nuevas, se hace otra capa más y otra capa más y otra capa más. Pero cuando las queremos utilizar en nuestros servicios necesitamos que esté contenida en algún lado. Y eso que contiene nuestra imagen ya con todas las capas armadas es un registry. Bien, el registry sería básicamente casi algo similar a lo que un repositorio de Git, por ejemplo, donde nosotros vamos subiendo nuestros commits y vamos generando este valor y todas estas capas que son los commits para crear nuestra aplicación. Bueno, esto sería el equivalente, trabaja de una forma muy similar, se pueden taguear como se taguean los commits en Git. Y también cuando nosotros hacemos un push al repositorio donde se van a almacenar, eh, una cosa que acabo de cometer un error. No les dije que normalmente los registries se denominan también como repositorios. Entonces cuando le están hablando de repositorios de Docker o de imágenes de Docker, también le están hablando de un registry. Em, Eso es uno de los conceptos que teníamos que aprender. Cuando nosotros hacemos un push de nuestros cambios, de nuestra imagen hacia nuestro registry, lo que estamos haciendo es subir las diferencias entre las capas nuevas que le agregamos a nuestra imagen con las capas que ya existían en nuestro registry. Entonces, de esa manera ahorramos ancho de banda y es mucho más rápido subir nuestras imágenes de contenedores a nuestro registry que está en un servidor remoto. Estos registries pueden estar en su máquina local, lo pueden tener corriendo en un servidor remoto, lo pueden tener en Docker Hub. Docker Hub es el primer registry que existió, creado por Docker y donde normalmente se almacenan muchas de las imágenes de la comunidad que utilizamos para crear nuestras implementaciones. En caso de AWS, sus registries se llama ECR, Elastic Container Registry, y podemos crear exactamente, darle las mismas funcionalidades que si utilizáramos un registry de Docker Hub en AWS, y tiene una ventaja esencial que es que se integra con todos los servicios de containers sobre AWS y con una autenticación basada en IAM, por lo cual tiene un Strong Identity Foundation, el cual nos permite tener nuestras imágenes privadas de una manera muy segura. Eso para que lo tengan en cuenta y las funcionalidades son 100% las mismas. Vamos a hacer una introducción un poquito al registry de ECR. Vamos a retomar un poquito donde dejamos nuestras imágenes de nuestros microservicios. Vamos a comparar, vamos a subir una imagen, la vamos a buildear, la vamos a subir y después vamos a ver cómo queda en nuestro registro. Primero vamos a hacer en nuestra consola de AWS. Yo ya ingresé al servicio ECR. Si no, lo pueden buscar aquí, ECR. Les va a decir Elastic Container Registry. Es esta opción que está aquí. Ustedes pueden ver sus repositorios o sus registries. Yo aquí estoy en la página inicial. Todavía no he creado ningún repositorio inicial. Estoy parado en mi región en donde estamos trabajando, que es Oregon. Y lo que vamos a hacer desde aquí, como verán, el Elastic Container Registry se encuentra en donde están agrupados los servicios de containers. Por lo tanto, si despliegan ese menú, van a ver que tienen también ECS, EKS y ECR. Entonces, ahora vamos a trabajar con esto. Vamos a ver la página, la descripción de la página. Voy a cambiar el idioma a español. Ay, no tengo español. Bueno,
Vamos a tener que seguir en inglés. Yo voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda. Bien, aquí en esta sección van a tener un poquito de documentación, los beneficios, de por qué utilizarlo. Hacia aquí van a tener la página para ir, el link para ir a la página de precios, donde le va a describir cuáles son los costos de almacenamiento, cuál es la capa gratuita. EasyAir se cobra por almacenamiento y también por transferencia de datos para que lo tengan en cuenta. Entonces, de aquí van a poder ver los ejemplos de precio. Es bastante barato, no se crean que es algo caro, pero para que tengan en cuenta, si ustedes tuvieran muchas imágenes, sí se les puede volver un poco caro. Volviendo hacia atrás, vamos a ir directamente aquí a Get Started. Vamos a crear un repositorio. Los repositorios pueden ser públicos o privados. Eh, lo primero que hacemos cuando creamos un repositorio, nos va a crear esta URL que está basado en el ID de nuestra cuenta y una parte fija que es DKR ECR, la región donde estamos, amazonaws.com, y luego el nombre de nuestro repositorio. Lo siguiente que tenemos aquí es la opción de Tag Immutability. Esto quiere decir que nosotros no podemos cambiar los tags de nuestra imagen. La siguiente opción que yo se las recomiendo que la activen es Image Scan. Lo que hace es corre un scan de seguridad sobre sus imágenes y les notifica si hay alguna vulnerabilidad luego en esa imagen. Eso está muy bueno para poder, digamos, descubrir cuando están inyectando alguna vulnerabilidad en sus aplicaciones a través de esta imagen que han subido. Lo siguiente es los encryption settings. Yo se los recomiendo activarlo. Yo por lo menos el mínimo, el default. Eso para que lo tengan en cuenta. Yo voy a crear un repositorio. El repositorio puede ser público y en el caso de que sea público, ustedes van a tener también un alias, van a tener que subir un logo, una descripción de qué es lo que están poniendo, el tipo de sistema operativo que está basada en la imagen, qué arquitectura y una descripción. Eso para que lo tengan en cuenta si lo van a hacer público, porque eso va a algo que se denomina ECR Public Registry. Para que lo tengan en cuenta. Bien, lo que primero que vamos a hacer, le vamos a dar el nombre. En este caso vamos a crear el repositorio para nuestra aplicación de frontend. Entonces eso simplemente le voy a poner frontend. Y vamos a dar crear repositorio. Como verán, dentro de todo es bastante simple. Una vez que lo creo, ya de esta manera nosotros podemos obtener la URL completa que luego vamos a utilizar para empujar a nuestro repositorio. Si ustedes quieren ver un poquito más de información de cómo hacen para pushar a ese repositorio, ustedes pueden presionar aquí y aquí les va a dar las indicaciones, ya sea para Mac o Linux o para Windows, de cómo autenticarse en su repositorio, que se hace de esta manera. Tienen que copiar esta línea. Luego, la salida de esta línea se la van a pasar por un pipe a Docker Login, que va a loguear con el usuario de AWS más el password que le pasen a través del pipe, y luego la URL del repositorio. Entonces vamos a hacer esto primero. Entonces vamos a copiar, perdón, me olvidé de copiar, aquí está, está copiada. Vamos a pegar la línea que copiamos en nuestra terminal. Y esto nos va a loguear en nuestro repositorio de Docker en AWS. Esto tarda unos segunditos porque tiene que obtener desde nuestro login y hacerle un pipe a Docker. Entonces ya nos dice login success. Entonces de esta manera ya estamos logueados. Entonces lo que podemos hacer ahora directamente, ya parados en el directorio donde vamos a construir nuestra imagen, vamos a copiar la línea y vamos a hacer un Docker build. Ustedes si quieren lo pueden subir, hacer un tag y subir las imágenes que ya crearon con Docker Compose en los capítulos anteriores. Pero en este caso yo lo voy a hacer como nos dice la documentación, que es más o menos lo que ustedes pueden llegar a hacer en sus máquinas locales en su momento si no pasaron por Docker Compose. Entonces, bien, esto va a construir la imagen. Lo siguiente que vamos a hacer una vez que la imagen esté construida es realizar este tag que nos dice aquí. Vamos agrandar un poquito la letra si les cuesta menos leer en mi pantalla compartida. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer aquí, me estoy tapando con mi cabeza.
es subir, taguear con el valor de frontend en la imagen, el tag latest, como diciendo es la última imagen que construimos. Y luego va a ser el repositorio más el nombre de la aplicación y la imagen latest también. Por último, vamos a ejecutar el comando docker push para subir esta imagen y hay que poner la URL completa más el tag, como hicimos recién. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ver, aquí ya terminó de construirse nuestra imagen, entonces ya fue tagueada como frontend latest. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregarle el tag con el nombre del repositorio. Vamos a copiar mal, vamos a pegarlo completo, ahí está. Docker tag frontend latest, que sería nuestro tag, la URL del repositorio y luego el tag que va a tener en el repositorio remoto. Entonces le damos, esto es local, todavía estamos local, recuérdenlo bien, todavía no vamos, hasta que no ejecutemos el comando docker push, esto sigue estando en nuestro repositorio local. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es docker push, la URL de nuestro repositorio y el tag que vamos a subir, que es latest. Una cosa que tienen que tener en cuenta cuando trabajemos ya orientado un poco más a producción es, está bien tener un tag latest, pero tengan siempre un tag con un número de versionado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ir para atrás o para adelante y saber en qué versión están de su aplicación. Y no tener que recordar el hash de la imagen a la cual subieron. Entonces, siempre tratan de hacerlo una vez que ya estén trabajando de una manera un poco más real a lo que va a ser en producción. Probablemente tengan un pipeline donde se van a construir estas imágenes de una manera automatizada y ese pipeline va a tener un número de build. Entonces de esa manera pueden ir manejando el versionado de sus imágenes para no tener que usar el latest. Latest lo pueden usar en ambientes de desarrollo, pero a producción tienen que ir con un valor definido de versión. Así que ya aquí ya hizo el push, fue pushando todas estas capas y esta imagen ya la tenemos en nuestro registry remoto. Entonces yo voy a entrar aquí a nuestro registry, vamos a actualizar y aquí ya me dice que tenemos nuestra imagen tagueada como latest. Corrió el scan de vulnerabilidades, dice que encontró dos vulnerabilidades de tipo medio. ¿Se acuerdan que yo les decía que esta era la imagen que había tomado estaba un poco desactualizada y otras vulnerabilidades encontró? Entonces de esta manera podemos ver cuáles son los CVE y de esta manera vamos a decir, esto lo tenemos que parchar, tenemos que subir una versión más nueva porque tenemos una potencial vulnerabilidad que estaríamos inyectando en nuestra aplicación. Así que esto es muy importante y es una funcionalidad sumamente fácil de habilitar en ECR, que es el escaneo de las vulnerabilidades, y les va a prevenir potenciales errores. Lo otro que voy a hacer aquí es mostrarles con qué fácil que es realizar un tag con otra versión. Vamos a poner B1 y vamos a pushar B1. Para que vean, yo no tengo que construir nuevamente la aplicación y pasarle digamos, y para poner el tag. Simplemente corro el comando docker tag, le digo cuál es la versión que voy a usar como referencia y luego le digo cuál es el tag que va a tener en el repositorio remoto y después directamente le hacemos el push al repositorio remoto ya indicándole que vamos a pushar este tag. Como ya todas las capas existían, simplemente subió una marca y nos dice que subió B1 con el digest basado en SHA-256 y el hash que tenemos aquí. Entonces, si actualizamos, ya no solo vamos a tener latest, sino que también tenemos un tag que es B1. Entonces, de esta manera podemos identificar este build. Entonces, si ustedes quisieran corregir estas vulnerabilidades son de sistema operativo, así que probablemente deberían actualizar la imagen de base que tienen en su aplicación de frontend que habíamos visto aquí, donde estamos usando
Node 8 con Alpine. Probablemente si yo lo llevara a una versión de Node 12, vamos a hacer un build y lo vamos a volver a subir, probablemente esto ya no tenga esta vulnerabilidad o probablemente puede tener otras. Pero, ¿qué les quiero decir? Para construir una nueva versión, simplemente como Docker se podría decir, configuraciones como código de nuestro sistema operativo, simplemente tenemos que venir, cambiar la imagen de base para luego construir de nuevo y hacer el push a nuestro registry remoto y de esa manera ver si se solucionaron nuestras vulnerabilidades. A tener en cuenta, si ustedes cambian, yo cambié la versión de Node, me pasé de la 8 a la 12, con lo cual también tengo una versión más nueva de Alpine, pero tengan en cuenta que ese cambio también puede impactar en la aplicación. Entonces, para poder hacer eso, ustedes tienen que hacer toda una regresión y probar toda la aplicación, ver que no haya roto el cambio de versión de Node, no haya roto nada en la aplicación, en el proceso de build y entonces de esa manera pueden estar seguros, lo tienen que correr con su equipo de test o si son ustedes solos los que están desarrollando la aplicación, tienen que ver que no se haya roto nada en su aplicación. Probablemente esto haya pasado, así que bueno, vamos a ver cómo quedó aquí. Está construyendo, hasta ahora no tiró ningún fallo, o sea, lo cual es bueno. Y vamos a hacer de nuevo. Esto recuerdan, al haber construido con el tag, con el "-t" que hicimos aquí, frontend, esto se vuelve a taggear como latest. Entonces vamos a hacer este tag de latest nuevamente. Y vamos a hacer el B2. Entonces vamos a hacer el push del latest. Y de esta manera subimos esta nueva imagen a nuestro registry. Como verán, acá están subiendo todas las capas nuevamente. ¿Y a qué se debe esto? Es a que volvimos a construir la primer capa de nuestra imagen de Docker, que era el sistema operativo. Entonces se va a subir toda la imagen completa, porque cambió toda. Cuando hagamos solamente un cambio de código, simplemente se va a subir las capas que han cambiado, que probablemente sean la capa que hace el build que instala las dependencias de nuestra aplicación y las que hace el build de nuestra aplicación propiamente dicho, pero no se vuelva a subir la del sistema operativo y los updates del sistema operativo. Eso para que también lo consideren, que el primer build por lo general cuando hacen un cambio de sistema operativo es lento y luego empieza a ser un poco más rápido. Bien, ya terminó, entonces voy a subirla con el tag B2 para que vean cómo van quedando los tags con las versiones. Ven, aquí ya no va a volver a subir las capas porque ya están subidas, simplemente va a generar el tag basado en el mismo hash que nuestro build anterior. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro registry de frontend, vamos a ver que ya tenemos la B1, sigue existiendo porque ya estaba, y va a existir la B2. Pero miren aquí el análisis de vulnerabilidades. Lo pasó. ¿Por qué? Porque esta versión se encuentra actualizada y tiene parches de seguridad aplicados. Entonces, de esta forma ya pasó, solucionamos estas vulnerabilidades que teníamos y podemos trabajar con nuestra imagen del registry. Vamos a hacer un capítulo más adelante donde vamos a trabajar un poco más con los registry de ECR. Para que lo tengan en cuenta, vamos a ver un poco más en detalle las funcionalidades, para ver qué otras opciones tenemos. Como verán, no tenemos activada la inmutabilidad de tags, pero esto lo podríamos hacer luego para tenerlo en cuenta. La inmutabilidad de tags lo que nos permite es que nadie vuelva a pushar una imagen distinta con un tag que ya utilizamos, por ejemplo el tag de B1. Entonces, para que no nos cambie la versión 1. La versión 1 ya es la versión 1 de ahora en más y para siempre. Otras cosas que pueden hacer con los repositorios también es trabajar en los permisos de quién puede pushar, cómo, y establecer una policy.
Se puede establecer un life cycle que les permite que se vaya manteniendo, que se vaya limpiando nuestro repositorio y vayan sacándose las imágenes viejas que ya no utilizamos basados en una regla. Podemos crear una regla para eso. Entonces de esa manera podemos mantenerlo actualizado en nuestro repositorio. Y aquí podemos ver los tags, pero estos son los tags de AWS, no son los tags de la imagen. Así que bueno, eso es un poquito el repaso del repositorio de ECR. También les quiero dar la otra visión que son los repositorios de Docker Hub. Bien, en Docker Hub ustedes pueden crear un repositorio. De esta manera yo tengo algunas pruebas que he hecho aquí, hace un montón de tiempo. Casi no uso los registros de Docker públicos. Pero bueno, es una opción que ustedes pueden considerar. Docker también tiene una versión paga que les permite tener algunos beneficios. Vamos a sacar esto aquí. Vamos a hacer un... Se va a llamar frontend. Y le vamos a poner una descripción. Este es un ejemplo. Y lo vamos a hacer público. La verdad que a mí no tengo problema. Los builds, una cosa interesante que tiene Docker Hub es que les permite hacer builds desde conectarlo con GitHub o con Bitbucket para hacer los builds remotos. Es para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, Docker Hub les permite un repositorio privado por cuenta gratuitamente. Luego tienen que pagar para hacerlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si yo voy a definir uno público, lo vamos a crear. Y aquí ya nos va a dar para poner un ejemplo, cómo vamos a hacer para hacer un push a este repositorio. La diferencia es que ahora yo voy a tener que hacer un Docker login y pasarle mis credenciales de Docker para poder hacer un push aquí. Así que bueno, voy a pausar un segundo el video, así puedo poner mis credenciales sin que éstas se comprometan y luego vamos a retomar. Bien, ya estoy logueado en mi cuenta de Docker. Una cosa importante, recuerden si están trabajando con ECR y después quieren probar con Docker, Docker Hub, recuerden correr el comando docker logout para desloguearse de las credenciales de ECR. Y luego ponen docker login, les va a pedir su nombre de usuario, le ponen su password y ya con eso están logueados, le va a decir aquí. Después vamos a ver algunas buenas prácticas para prevenir que sus passwords queden no encriptados en su home. Pero por ahora simplemente como para que vayan aprendiendo. Si quieren leer la documentación está aquí. Así que de aquí pueden directamente ir a la documentación y averiguar sobre esto. Lo siguiente que vamos a hacer entonces vamos a hacer el mismo paso que hicimos hace ratos. Docker tag nuestra imagen latest, pero en lugar de taguearla con el repositorio de ECR, vamos a copiar aquí el repositorio de Docker Hub. Entonces vamos a taguearlo de esta manera y le vamos a poner B2 también. Entonces ahora vamos a hacer docker push y directamente vamos a hacerlo de esta manera. Y esto ya nos va a subir la imagen a docker.io barra el usuario nuestro barra el repositorio que creamos. Lo mismo vamos a hacer luego con la B2. Entonces de esta manera con esto podemos ver cómo sube a nuestro repositorio de Docker Hub. Docker Hub tiene cosas bastante interesantes como poder visualizar los builds que vienen de GitHub o Bitbucket. Podemos agregar colaboradores agregando el Docker ID. Entonces nuestros colaboradores pueden empujar cambios a nuestro repositorio. Pueden establecer webhooks para que poder integrarlo con otros servicios. Y luego pueden trabajar aquí con los el escaneo de vulnerabilidades de una manera similar a la de ECR, nada más que aquí esto se vuelve un plan pago. Solamente ténganlo en cuenta, esto hace un escaneo de vulnerabilidad con Snyk. Snyk es una tool increíble. Pero si ustedes no quieren pasar a la versión paga de Docker Hub, ustedes pueden hacer un sign up o sacar un trial de Snyk
que les permite escanear hasta, no recuerdo si eran 200 scan de vulnerabilidades que les permite realizar sneak en sus builds. Entonces lo pueden correr desde su computadora y hacer que Sneak escanee estas imágenes y luego les diga si hay vulnerabilidades detectadas o no. Eso para que lo tengan en cuenta. O lo pueden integrar con sus pipelines en GitHub o en CodeBuild, donde sea. Eso para que lo tengan. Lo pueden convertir privado o pueden eliminarlo desde aquí. Entonces, bueno, volvamos al principio y vamos a ver ya nuestra imagen ya subida. Está el latest. Vamos a subir el B2. Vamos a subir el B1 también. ¿Por qué no el B1? Pobrecito B1, no lo dejemos abandonado. Ah, una cosa importante. Si van a subir un tag anterior, tienen que taguear, hacer este paso para que se taguee como la imagen de frontend B1 también para arriba. Algo falló. Bueno, ya vamos mientras tanto vamos a subir la B2, así ya nos queda el tag. Así que bueno, esto es un poco lo que quería mostrarle. Como les decía, este repositorio es públicamente visible, así que ténganlo en cuenta también. Si ustedes quieren tener repositorios privados, más de uno, van a tener que tener la versión paga de Docker Hub. Así que eso es para que lo tengan en cuenta. De aquí de tags ya podemos empezar a ver cuáles son las versiones de los tags. Y qué arquitectura tienen. No dice mucho más que esto, pero es para que lo tengan en cuenta. Si quisieran clonar directamente, ustedes lo pueden hacer de esa manera. Hacen un Docker pull. Uy, copié cualquier cosa. Y ya directamente se puede traer la última imagen desde otra máquina. En este caso yo ya la tengo, así que no me va a traer nada desde arriba. Pero para esas son las opciones que tenemos. Si yo hago un Docker logout, que ya no estoy logueado con mi cuenta, como este repositorio es público, también va a intentar traerlo, lo va a encontrar, no va a haber ningún problema con esto. Así que bueno, eso es un poco el resumen de lo que tenía para mostrarles hoy. Esto es los Docker Registry, recuérdenlo, como para hacer un resumen final, es el lugar donde vamos a poder almacenar nuestras aplicaciones en formato Docker Image, imagen de Docker o Container Image, y luego lo vamos a utilizar para consumirlo de manera remota en donde despleguemos nuestros servicios. Así que esto lo vamos a utilizar más adelante cuando empecemos ya a trabajar con nuestro registry en ECR, perdón, con nuestro servicio de containers, en lugar de correrlos de nuestro local, cuando lo hagamos correr. Groot, ¿por qué no me avisas que me estoy equivocando? Groot no entiende, pero me equivoqué. Eh, no, vamos a utilizar estos servicios cuando corramos en nuestro servicio de ECR, en nuestro servicio de KS. Así que es muy importante conocer cómo trabajar con las imágenes. Así podemos almacenar todos los cambios de nuestro sistema operativo. Un agradecimiento especial nuevamente para TeraCloud, que nos brinda todos estos recursos que podemos utilizar para hacer estos videos y para aprender. Así que ya para que lo tengan en cuenta, TeraCloud está buscando algunos perfiles, así que si tienen conocimientos en manejo de proyectos, administración de proyectos y liderando equipos trabajando con tecnologías cloud, así que se pueden postular. Están buscando un project manager, tienen posiciones abiertas. Y también si tienen conocimientos en Kubernetes, Docker, containers y conocimiento de la nube de AWS, también se pueden postular para las posiciones que hay abiertas como DevOps y SRE. Así que ya saben, Florencia los va a estar esperando y va a estar recibiendo sus currículums o sus postulaciones a través de LinkedIn de TeraCloud, que es Talents TeraCloud. Lo pueden buscar en el buscador. Si no, pueden contactarse vía email a teracloud, perdón, talents@teracloud.io. Así que ya y se pueden sumar a nuestro equipo y aprender y administrar las mejores plataformas en la nube. Así que ya, muchísimas gracias por escucharme. No se olviden, esta semana, mañana martes, tenemos Meetup del AWS User Group
Córdoba, así que tenemos temas muy interesantes. Vamos a estar aprendiendo sobre Data Lakes en AWS y también tenemos un invitado de aquí de Córdoba, un amigo de la casa, Damián, que nos va a estar hablando de serverless para startups. Así que no se lo pierdan. El miércoles los veo con miércoles de certificaciones. Vamos a ver cómo hacer para comprar un examen de certificación. Y el viernes lo veo con Read Only Friday, que seguimos viendo el Well Architected Framework, viendo las buenas prácticas. La semana pasada, no se olviden los videos que ya pasamos. Estuvimos hablando de excelencia operativa. Esta semana vamos a estar hablando del pilar de seguridad en Well Architected Framework. Así que lo espero. No se olviden. Lunes de AWS 101, miércoles de certificaciones y viernes de Read Only Fridays. Así que nos vemos. Chao, chao.